Estudiantes de la Cátedra de Modelos de Simulación Financiera desarrollaremos las decisiones de inversión en la práctica. Los integrantes son Cristina Pardo, Michelle Ordóñez, Leslie Villanueva. Dirigidas por el economista Lorenzo Armigos. Las decisiones de inversión. Como objetivos para el desarrollo de este trabajo, se ha planteado como objetivo general establecer los criterios cuantitativos que sirven de base para el análisis de una decisión de inversión, mediante la elaboración de flujos de tesorería y la aplicación de tasas de descuento. Como objetivos específicos, establecer diferencias entre los flujos de tesorería que permitan analizar desde los diferentes enfoques la toma de decisiones de inversión. Segundo, analizar mediante la aplicación de flujos de tesorería si es o no conveniente para una organización realizar una inversión. Tercero, interpretar el efecto que se obtiene al descontar cada flujo de tesorería con su respectiva tasa de descuento para medir la creación de valor en una decisión de inversión. Como cuarto, interpretar el BAN y la TIR e identificar los parámetros de evaluación para tomar una decisión de inversión acertada. La continuidad de cualquier negocio solo es posible si el equipo directivo acierta en sus decisiones de inversión en nuevos activos, llevando a cabo una correcta asignación de recursos que permita que esos nuevos activos generen una rentabilidad, que asegure que exista un crecimiento sostenible. Es por eso que podemos decir que una inversión no es más que una apuesta por el futuro de la empresa. Comencemos distinguiendo entre decisiones operativas y decisiones de inversión. La mayor parte de las decisiones que deben tomar los gestores de una empresa son decisiones operativas, que se caracterizan porque son decisiones a corto plazo, es decir, menores a un año. Suponen una cuantía relativamente pequeña en cuanto a compromiso monetario. Tienen carácter repetitivo. No tienen carácter singular, no son objeto de análisis individual. Suelen recogerse en los presupuestos operativos anuales y afectan la cuenta de explotación de la empresa. Se refieren a ingresos, costes y gastos. Las decisiones de inversión, por el contrario, son decisiones a mediano y largo plazo, es decir, mayores a un año. Suponen una cuantía elevada en su compromiso monetario. Tienen carácter singular, son objeto de análisis individual. Suelen recogerse en los presupuestos de inversión y se refieren a los nuevos activos a largo plazo que la empresa necesita para llevar a cabo su labor, sea de tipo material, inmaterial o naturaleza física o financiera. Debemos tener en cuenta que las decisiones de inversión tienen un grado de flexibilidad ante el error mucho más limitado que en las decisiones operativas. En las decisiones de inversión, solo una acertada política de inversión garantizará un futuro del negocio. Los criterios que yo debo considerar para tomar una decisión de inversión acertada son: la situación futura para la empresa debe ser mejor que la situación presente, y esta puede ser medible en criterios cualitativos y cuantitativos. Para tomar una decisión de inversión se analizarán criterios cualitativos y cuantitativos. Para los criterios cuantitativos se ha determinado que el criterio financiero más acertado es determinar si este valor o este cambio va a crear valor económico para la empresa. El valor económico debe estar siempre presente, aunque no sea el único determinante de la decisión final. Y para el análisis de este valor se deben incluir mejoras cuantificables derivados de otros criterios de decisión. Reglas para invertir acertadamente. La regla principal que se determinaría para ver si se genera valor o no dentro de una decisión de inversión es que la rentabilidad real que proporcionan los nuevos activos sea superior a los costos de adquisición de los recursos para financiar esta operación. La técnica financiera más acertada y que refleja los elementos del valor económico es la del descuento de flujos de tesorería. Estos deberán descontarse la tasa que representa el costo de oportunidad de la mejor alternativa con un riesgo semejante a la de estos flujos. Flujos de caja o tesorería. Los flujos de tesorería nos permiten la medición del valor descontando estos flujos futuros o incrementales o diferenciales. Esto quiere decir aquellos flujos que se representen por la decisión de inversión que estamos tomando, y para eso tenemos tres reglas principales que nos permiten determinar si un hecho económico debe ser ingresado dentro de estos flujos. La primera regla es que este hecho supone un movimiento de tesorería, es decir, el egreso o ingreso de efectivo.
Segundo, es diferencial. Quiere decir que se da a partir de tomar la decisión. Tercero, es después de impuestos. Quiere decir que es neto. Existen reglas prácticas para el análisis económico de una decisión. La primera regla nos dice no olvidar la inversión inicial y sucesiva y necesidades operativas de fondos. No omitir la posible liquidación final del fondo de maniobra. Debemos olvidarnos de los gastos ya incurridos, pagados e irreversibles, salvo que estos tengan un efecto fiscal diferencial. No debemos confundir los flujos de tesorería pasados con flujos futuros. Y es mejor utilizar un procedimiento para el análisis de estos flujos de tesorería. El flujo de caja libre representa la cuantía que la empresa podría repartir entre sus accionistas y acreedores luego de realizar el pago de los compromisos generados por la inversión. La estructura de este es, el beneficio antes de intereses e impuestos menos el gasto impositivo nos da como resultado el beneficio antes de intereses y después de impuestos. A esto se suman los gastos de amortización y nos da el resultado del flujo de caja operativo. Se suman o restan las variaciones en activos circulantes netos, las variaciones en inversiones o desinversiones en activos fijos, dándonos el resultado final del flujo de caja libre. La importancia de este flujo de caja libre es que si es permanente y se encuentra en crecimiento, podemos decir que está generando valor para la empresa. El flujo de caja de capital es la cantidad disponible para retribuir a los recursos permanentes que financian el proyecto. En el flujo de caja de capital podemos evidenciar el efecto fiscal que produce utilizar un financiamiento externo en la inversión. La estructura de este flujo de caja de capital es la siguiente. Beneficios antes de intereses e impuestos menos el gasto impositivo. Este nos da el beneficio antes de intereses y después de impuestos más los gastos de amortización. Esto nos da igual al flujo de caja operativo, más o menos la variación en activos circulantes netos y más o menos la variación en inversiones o desinversiones en activos fijos. El flujo de caja para los accionistas es la cantidad que la empresa puede repartir después de hacer frente a todos los pagos generados por el proyecto, incluyendo el de la deuda. Debemos considerar que en el flujo de caja para los accionistas se toma en cuenta las entradas y salidas de tesorería. En este vamos a considerar los servicios de la deuda, tanto el pago de los intereses como el pago del capital. La estructura es la siguiente. Beneficio antes de impuestos menos el gasto impuesto. Esto nos da el beneficio después de impuestos, más los gastos de amortización. Obtenemos el flujo de caja operativo, más o menos la variación en activos circulantes netos, más o menos las variaciones en inversiones o desinversiones en activos fijos y más o menos los servicios de la deuda. Existen las relaciones entre los flujos de tesorería, es decir, que a partir de un flujo podemos obtener otro, por lo que tenemos la siguiente relación. El flujo de caja libre es igual al flujo de caja para los accionistas más menos el servicio de la deuda más los gastos financieros por 1 menos la tasa impositiva. El flujo de caja de capital es igual al flujo de caja para los accionistas más menos el servicio de la deuda más los gastos financieros. Y el flujo de caja de capital también puede ser igual al flujo de caja libre más los gastos financieros por la tasa impositiva. Existen diferencias entre estos flujos. Las más puntuales son que en el flujo de caja libre se calcula a partir de la utilidad antes de intereses e impuestos la tasa impositiva, mientras que en el flujo de caja de capital se tomará en cuenta ya una vez descontados los impuestos, de igual forma en el flujo de caja para los accionistas. La ventaja del flujo de caja libre es que nos permite ver Analicemos la creación de valor de un proyecto simple de inversión. Supongamos que el proyecto consiste en adquirir una serie de activos productivos que suponen una inversión inicial de 1.000 millones de euros. Toda la inversión se realiza en activos materiales, cuya vida útil se supone es de 5 años. Esos activos se amortizan fiscalmente en esos 5 años con amortización lineal. Suponiendo que la tasa impositiva es del 30%, los flujos de caja operativos diferenciales que generan estos activos serán los siguientes.
Para determinar los flujos de caja operativos diferenciales que se generarán, vamos a tener en cuenta los siguientes datos. El porcentaje de incremento anual en los ingresos será del 5%. Este está determinado ya que la inversión anual en fondos de maniobra también se incrementará el 5% anualmente sobre estos ingresos. De igual forma, el 60% de los ingresos representará el porcentaje correspondiente al costo de mercaderías vendidas, mientras que el porcentaje de los gastos operativos corresponde al 50% del margen bruto. Se ha determinado que el proyecto será financiado el 50% con recursos propios y el 50% con deuda, por lo que se determina este porcentaje para cada uno de estos elementos. El periodo de amortización que se ha determinado es de 5 años y la inversión inicial de 1.000 millones de euros. La tasa impositiva que se plantea es del 30%, mientras que la tasa activa por la cual se regirá la deuda es del 7%. La inversión anual en fondos de maniobra se incrementará el 5% anualmente sobre los ingresos y el porcentaje de recuperación de las necesidades operativas de fondos se recuperará el 50% al quinto año. A continuación realizaremos el flujo de caja operativos diferenciales. Para realizar este primero determinaremos los ingresos. Estos se determinarán tomando los ingresos del periodo anterior y multiplicándolos por 1 más el incremento que se ha determinado sobre estos. Esta celda será inmovilizada para que pueda ser arrastrada para los demás periodos. Como podemos observar, los ingresos se han determinado de la siguiente forma para cada uno de los años. En el primer año los ingresos serán de 1.500, en el segundo año de 1.575, en el tercer año de 1.654 y en el cuarto año de 1.736, dándonos que el quinto año tendrá unos ingresos de 1.823. Como se había determinado, los costos de mercaderías vendidas corresponden al 60% de los ingresos, para lo cual multiplicaremos los ingresos del periodo 1 por el porcentaje que se ha determinado corresponden a los costos de mercadería vendida. Esta celda de igual forma se inmoviliza para poder arrastrarlas para los siguientes periodos. A continuación, el margen bruto se dará por la diferencia que existe entre los ingresos menos los costos de mercaderías vendidas. De igual forma, esta fórmula se arrastra para cada uno de los periodos. Los gastos operativos se han determinado que representarán el 50% del margen bruto, para lo cual multiplicaremos los 600 que representan el margen bruto por el porcentaje que se ha determinado que se representarán estos. De igual forma, esta celda se inmoviliza para poder realizar el arrastre en los siguientes periodos. El beneficio antes de amortizaciones, impuestos e intereses corresponden al margen bruto menos los gastos operativos, para lo cual restaremos los 600 menos los gastos operativos de 300. De igual forma, esta fórmula será arrastrada para cada uno de los periodos. Para obtener los gastos de amortización, deberemos dividir la inversión inicial, que es de 1.000 millones de euros, para los números de años determinados para esta amortización, que es de 5 años. Estas dos celdas serán inmovilizadas ya que corresponden al mismo valor para todos los años. El beneficio antes de impuestos e intereses corresponderá a la diferencia que existe el beneficio antes de amortización, impuestos e intereses, restados los gastos de amortización. Estas fórmulas serán arrastradas para cada uno de los periodos. Para determinar los gastos financieros se realizará una tabla de amortización. Para la amortización del préstamo procedemos a determinar el monto de la deuda. Para esto, tomamos la inversión inicial y lo multiplicamos por el porcentaje de representación de la deuda, que es del 50%. A continuación amortizamos el préstamo dividiendo la deuda por el número de años que se ha determinado como amortización, que son de 5 años. Vamos a movilizar estos dos datos
debido a que la amortización será la misma para cada uno de estos años. Para determinar la deuda, lo que se realizará es la deuda anterior menos la amortización de ese periodo. Finalmente obtenemos los gastos financieros, los cuales obtenemos de la deuda, del valor de la deuda anterior, por la tasa activa que se ha determinado será del 7%. Esta tasa será inmovilizada para todos los periodos. Una vez obtenidos los gastos financieros, se trasladarán al flujo de caja operativos diferenciales, direccionándolas hacia cada una de las celdas. A continuación obtenemos el beneficio antes de impuestos. Este se determina por el beneficio antes de impuestos e intereses menos los gastos financieros. Los gastos impositivos se determinarán en base al beneficio antes de impuestos por la tasa impositiva, que para este ejercicio se ha determinado será del 30%. Esta tasa se inmovilizará para que pueda ser arrastrada para los demás periodos. Finalmente obtenemos el beneficio neto, que es igual al beneficio antes de impuestos menos los gastos impositivos. Esta fórmula es arrastrada para cada uno de los periodos, obteniendo que el beneficio neto que se obtiene en el periodo 1 es de 46, en el periodo 2 de 61 y en el periodo 3 de 77, en el periodo 4 de 93 y finalmente en el periodo 5 de 110 millones de euros. Los gastos de amortización que se plantean al final son los mismos que se habían determinado anteriormente. Continuando con el desarrollo, se procede a los flujos de tesorería del proyecto. Se supone que el proyecto necesita una inversión anual en fondo de maniobra del 5% de los ingresos, que la tasa impositiva es del 30% y que en la liquidación del fondo de maniobra en el año quinto se va a recuperar el 50%. La evolución de los flujos de caja sería la siguiente. Primero determinaremos la variación que existe en las necesidades operativas de fondo. Esta variación es el 5% de los ingresos, por lo cual determinaremos los ingresos y multiplicaremos por la tasa que se determinó, que es del 5%. Esta será inmovilizada para que pueda ser arrastrada. Tiene signo negativo ya que representa un desembolso de efectivo. Después determinaremos la recuperación en necesidades operativas de fondos, la cual se determina mediante la suma de las variaciones en las necesidades multiplicadas por el porcentaje de recuperación que se determinó en el quinto año, sea del 50%. Este tendrá signo positivo ya que significa la recuperación. Para el ahorro fiscal determinaremos la recuperación por la tasa impositiva, que se determinó es del 30%. Para la variación de inversiones se tiene en cuenta que la única variación que existe es la inversión inicial, que es de 1.000 millones de euros. Para los siguientes periodos no existe variación alguna, por lo cual se determinará que esta sea cero. Vamos a obtener los flujos de caja libre, el flujo de caja de capital y el flujo de caja para los accionistas en cada uno de los periodos. En el año 0 simplemente obtenemos la variación, ya que es el único dato para el cual nosotros representa un egreso de dinero. Tanto para el flujo de caja libre como para el flujo de caja de capital, este valor es el mismo, mientras que en el flujo de caja para los accionistas se determinará pero tomando en cuenta la deuda que existe. Finalmente, procedemos a realizar el flujo de caja libre para cada uno de los periodos. Este es igual al beneficio antes de impuestos e intereses menos el gasto impositivo, que lo determinamos multiplicando este beneficio por la tasa impositiva, la cual será inmovilizada para los que se pueda ser utilizada en los demás periodos. A esto sumamos los gastos de amortización
lo cual nos da el flujo de caja operativo, y vamos a restar las variaciones que existen en las necesidades operativas de fondo en este periodo, lo cual nos da un flujo de caja libre para el periodo 1 de 195. Esta será arrastrada para los demás periodos, tomando en cuenta que en el año quinto debemos de sumar la recuperación que tenemos en las necesidades operativas de fondos más el ahorro fiscal que existe. A continuación haremos el flujo de caja de capital. Este se determina de la misma forma utilizando toda la estructura que fue anteriormente vista, o podemos utilizar la relación que existe con el flujo de caja libre, lo cual determina que el flujo de caja de capital es igual al flujo de caja libre más los gastos financieros por la tasa impositiva, para lo cual multiplicaremos el flujo de caja libre de 195 y sumaremos los gastos impositivos multiplicados por la tasa impositiva del 30%. De igual forma, esta tasa será inmovilizada para utilizarla en los demás periodos. Finalmente, el flujo de caja para los accionistas se puede determinar utilizando toda la estructura o la relación que existe, lo cual determina que el flujo de caja para los accionistas es el flujo de caja de capital menos los gastos financieros y menos los cobros o pagos asociados al servicio de la deuda, para lo cual determinaremos que es 206 más los gastos menos los gastos financieros que se determinan para este periodo y menos la amortización del préstamo, que serían los cobros asociados con el pago de la deuda. A continuación vamos a proceder a desarrollar la tabla de evolución de los recursos propios. Estos flujos se pueden comprobar analizando la evolución del balance diferencial que supone este proyecto. Para poder iniciar, vamos a tomar en cuenta el saldo inicial y partimos de los datos de los flujos de caja operativos diferenciales, en el que como dato nos daba que de la inversión inicial representada por los 1.000 millones de euros, el 50% pertenece a los recursos propios, obteniendo el porcentaje de participación de recursos propios por 500 millones. Al año cero no vamos a obtener un beneficio neto de periodo y tampoco vamos a tener un dividendo por pagar a los accionistas. Por ello vamos a obtener que el saldo final va a ser el saldo inicial más el beneficio neto del periodo y menos los dividendos a pagar, que en este caso al ser el periodo 0 va a ser de 500. Para obtener el beneficio neto del periodo vamos a proceder a trasladar los valores de los beneficios del flujo de caja operativo diferencial. En este caso vamos a pasar los beneficios a partir del año 1. Aquí vamos a considerar que en el año quinto existe la liquidación del 50% del fondo de caja de maniobra. Por ello vamos a restar de la evolución de los flujos de caja el porcentaje de la recuperación y vamos a sumar el ahorro fiscal, obteniendo menos 35 millones. Este resultado nos muestra que no existe un beneficio sino una pérdida en el periodo 5. De igual forma vamos a proceder a trasladar los valores de los dividendos a pagar a los accionistas representados en la evolución de los flujos de caja por el flujo de caja de los accionistas. Vamos a tomar los valores a partir del año 1 y de igual forma los vamos a arrastrar hasta el periodo 5. Aquí para obtener el saldo inicial de cada periodo, vamos a tomar en cuenta de que el saldo final del periodo anterior va a representar el saldo inicial del siguiente periodo. Y esto de igual forma vamos a arrastrar. Así, para obtener el saldo final, como ya lo hicimos, vamos a tomar el saldo inicial, vamos a sumar el beneficio neto del periodo y vamos a restar los dividendos que vamos a pagar a los accionistas. Y de igual forma arrastramos. En el año 5, al obtener un saldo final de 0, podemos ver la recuperación del 100% de la inversión que tuvieron los accionistas en este proyecto.
Ahora vamos a elaborar el balance previsional asociado al proyecto. Como todos sabemos, este balance va a estar compuesto por activo y pasivo. El activo va a estar conformado por la necesidad operativa de fondo, el activo fijo bruto, el flujo de amortización acumulada y el activo fijo neto. La necesidad operativa de fondo la vamos a obtener de la evolución de los flujos de caja. Pero esta va a ser acumulada. Para el año 2 serán los 75 del año 1 más los 79 de la variación del año 2, con excepción del año 5 que será 0. Se determina que las necesidades operativas de fondo en el año 5 es 0, debido a que todo proyecto tiene su fin y por lo tanto en el año 5 esto ya es recuperado. El activo fijo bruto, como no se inmovilizó, va a ser la inversión de los 1.000 millones de euros. Y vamos a inmovilizar esta celda. El flujo de amortización acumulada va a tener un signo negativo y la vamos a tomar del flujo de caja operativo diferencial. Va a ser acumulado de igual forma en todos los años. El activo fijo neto va a ser la diferencia del activo fijo bruto y la amortización anual. El total del activo para el año 1 será únicamente el activo fijo bruto. Para el año 0. Para el año 1 al año 5, este va a ser el activo fijo neto más la necesidad operativa de fondo. Ahora la conformación del pasivo va a ser el valor de la deuda que teníamos para cada año. La evolución de los recursos propios, de igual forma, para el año 0,500 hasta llegar al año 5 con un valor de 0. El total del pasivo nos va a dar la deuda más el valor de los recursos propios. Y aquí podemos comprobar que tanto el activo como el pasivo son iguales. Ahora vamos a proceder a elaborar los flujos de caja previsionales. Para ello vamos a tomar los datos del beneficio neto. Estos datos se encuentran ya calculados en la evolución de los recursos propios. Tomamos a partir del año 1 y lo arrastramos para conseguir los datos hasta el año 5. Los gastos de amortización de igual forma ya fueron calculados y vamos a tomar de la hoja de flujos de caja operativos diferenciales. Estos gastos de amortización son constantes, por ello arrastramos hasta el periodo 5. De igual forma vamos a tomar la amortización de la deuda. Esto tomamos de la tabla de amortización del préstamo, recordando que es la deuda total dividido por los años de amortización. De igual forma arrastramos la fórmula hasta el periodo 5. Al tomar la variación de las necesidades operativas de fondo, lo hacemos de la evolución de los flujos de caja, que va del periodo 1 al periodo 5. En la recuperación de estas necesidades, como dato del libro tenemos que se realice en el año 5. Por ello, vamos a tener una suma del periodo 1 al periodo 5 de la variación de las necesidades operativas de fondo. Ahora vamos a calcular, en base a los datos obtenidos anteriormente, los flujos de caja. Vamos a iniciar con el flujo de caja para los accionistas. Para ello va a ser igual al beneficio neto más los gastos de amortización menos la amortización de la deuda menos la variación de las necesidades operativas de fondo y más la recuperación. Esto lo vamos a arrastrar y vamos a obtener los flujos de caja para los accionistas hasta el periodo 5.
Este flujo de caja nos va a servir de base para la obtención del flujo de caja libre. Esto va a ser igual al flujo de caja del accionista más los gastos de la amortización menos la amortización de la deuda, y vamos a sumar los gastos financieros obtenidos en los flujos de caja diferenciales en la tabla de amortización del préstamo por 1 menos la tasa impositiva que tenemos en los datos, que representa el 30%. Vamos a inmovilizar de igual forma la tasa para que ésta pueda calcularse para el resto de los periodos. Por último, vamos a calcular el flujo de caja de capital. Esto vamos a tomar de igual forma la base del flujo de caja libre. A esto le vamos a sumar los gastos financieros y vamos a multiplicar por la tasa impositiva. Los gastos financieros los tomamos de igual forma de la amortización del préstamo y vamos a multiplicar por la tasa impositiva representada por el 30%, y de igual forma vamos a inmovilizar esta celda para poder calcularlo para el resto de los periodos, obteniendo así un flujo de caja de capital el primer año de 206. De esta forma hemos obtenido los flujos de caja tanto para el accionista, flujo de caja libre y el flujo de caja de capital. A continuación se procede a descontar cada uno de los flujos realizados con las tasas respectivas, para lo cual se supone que el proyecto de inversión se financia con una estructura de capital inicial del 50% de recursos propios y 50% de deuda. Suponiendo que la tasa libre de riesgo es del 6%, la prima de riesgo de mercado es del 4% y la beta desapalancada de los recursos propios es 0.4. Para eso se va a determinar primero los recursos propios a valor de mercado. Esos están determinados por el valor actual neto de los flujos de caja de capital descontando el costo de los recursos propios. Sin embargo, es un dato que ya se encuentra en el libro. A continuación determinamos la deuda. Para esto nos vamos a basar en la amortización del préstamo que habíamos realizado y es arrastrada para cada uno de los periodos. Después se determina la participación que tienen los recursos propios y la deuda dentro de esta composición, para la cual vamos a dividir los recursos propios para la sumatoria de la deuda y los recursos propios. Se arrastra esto hasta el cuarto periodo, mientras que en el quinto todo esto pasa a ser recursos propios. Para la participación de la deuda vamos a dividir esta para la sumatoria de esta y los recursos propios. De igual forma se arrastra esta hasta el cuarto periodo y en suposición de que en el quinto periodo esta ya no se representa dentro de la conformación de este capital. El costo de la deuda es igual a la tasa activa que nos fue dada como dato y representa el 7%. Esto es inmovilizado para cada uno de los periodos. Vamos a descontar la tasa impositiva de este costo, para lo cual vamos a multiplicar el costo por 1 menos la tasa impositiva. Estos dos datos de igual forma son inmovilizados. El nivel de riesgo de la deuda o beta de la deuda es igual a la resta que existe entre el costo de la deuda y la tasa libre de riesgo
los cuales de igual forma vamos a inmovilizarlos dividido para la prima de riesgo de mercado, que igual como es un dato será inmovilizado. La tasa de interés libre de riesgo es un dato que se nos otorga, para lo cual vamos a trasladar este a la evolución de los recursos propios y de la deuda a precio de mercado. La prima de riesgo de mercado igual es trasladada y se mantiene fija en cada uno de los periodos. De igual forma la beta desapalancada. Para determinar el costo de capital desapalancado necesitamos el costo de los recursos propios, y para la determinación de este se necesitará primero obtener la beta de los recursos propios o el nivel de riesgo de los dos recursos, para lo cual la fórmula nos dice que la beta de los recursos propios es igual a la beta desapalancada más la multiplicación que existe entre la división de la deuda para los recursos propios por 1 menos la tasa impositiva por la beta desapalancada menos la beta de la deuda. Por esto procedemos a saber que la beta desapalancada es de 0.4. Se suma la división que existe entre la deuda y los recursos propios por 1 menos la tasa impositiva, la cual es inmovilizada ya que es permanente en todos los periodos, y se multiplica la diferencia que existe entre la beta desapalancada y la beta de la deuda. Esto nos da un nivel de riesgo de los recursos propios de 0.49. Este es arrastrado para cada uno de los siguientes periodos. Para obtener el costo de los recursos propios, vamos a sumar la tasa de interés libre de riesgo más la multiplicación que existe entre la prima de riesgo de mercado y la beta de los recursos propios. Dándonos un costo de los recursos propios para el primer periodo de 7.98. Esta fórmula la trasladamos a cada uno de los siguientes periodos, y una vez obtenida el costo de los recursos propios podemos obtener el costo del capital desapalancado mediante la siguiente fórmula. El costo del capital desapalancado es igual al costo de los recursos propios por el monto de los recursos propios dividido para el monto de la deuda por 1 menos la tasa marginal más el monto de los recursos propios. A esto se suma el costo de la deuda por 1 menos la tasa marginal dividido para la deuda por 1 menos la tasa marginal y se suma el monto de los recursos propios. El costo de los recursos propios es de 7.98. Este es multiplicado por el valor de la deuda, no olvidemos que siempre se tomará el año anterior, por el valor de los recursos propios, y se dividirá para el valor de la deuda multiplicado por 1 menos la tasa impositiva. Esta tasa permanece en cada uno de los periodos, por lo que es inmovilizada
se sumarán los recursos propios. Procedemos a sumar la multiplicación entre el costo de la deuda, que es del 7%, por el monto de la deuda, no olvidemos siempre el año anterior, por 1 menos la tasa impositiva. Como se puede observar, el denominador de esta es igual al del anterior, por lo cual podemos utilizar o copiar completamente el denominador para esta fórmula. Nos da que el costo del capital desapalancado es del 7.60%. Como podemos ver, este se mantiene en todos los periodos. Finalmente, procedemos a utilizar el WACC, que es el costo del capital promedio ponderado. Este se obtiene de la multiplicación de la que representan los recursos propios por el costo de los mismos, más la representación porcentual de la deuda por el costo de la deuda, tomando en cuenta los intereses. Como estos valores ya los habíamos calculado anteriormente, simplemente direccionaremos y obtendremos que el 52.65% se multiplicará por el costo de los recursos propios y a esto se sumará la representación de la deuda, que es del 47.35%, por el costo de la deuda descontada la parte de la tasa impositiva, dándonos un WACC del 6.52%. Este será arrastrado para los siguientes periodos. El costo de capital promedio ponderado antes de impuestos, o el WACC antes de impuestos, se determina de la misma forma, pero no se toma en cuenta el descuento de los impuestos. Por lo tanto, obtendremos que este es la representación de los recursos propios por el costo de los recursos propios, más la representación de la deuda por el costo de la misma. Tenemos un WACC antes de impuestos de 7.51%. Una vez obtenidas las tasas de descuento correspondientes, procedemos a descontar los flujos y a determinar el factor de descuento. El factor de descuento para el flujo de caja libre va a ser el WACC, mientras que el factor de descuento para el flujo de caja de capital será el WACC antes de impuestos. Y el factor de descuento para el flujo de caja para los accionistas va a ser el costo de los recursos propios. Para obtener el factor de descuento, lo que tenemos que realizar es sumar 1 más el WACC y obtenemos el del periodo número 1. En el periodo 2 se obtendrá del WACC del periodo 1, o del factor de descuento del WACC del periodo 1, más multiplicado por el WACC del periodo 2 y sumándose de nuevo el factor de descuento del periodo 1. Este se arrastra hasta el periodo quinto, ya que sigue la misma normativa. Para el flujo de caja libre actualizados, lo que haremos es tomar los datos de los flujos de caja libres y los dividiremos para las tasas de descuento. Finalmente
al valor actual neto los flujos de caja libre. Para esto, se restará la inversión inicial la suma de los flujos descontados. Vemos que el valor actual neto del flujo de caja libre es de 56. Finalmente vamos a determinar la tasa interna de retorno. Para eso utilizaremos la fórmula que nos proporciona Excel. Iremos a la evolución de los flujos de caja y tomaremos el flujo de caja libre. Obtenemos una TIR del 8.46%. Para realizar el descuento del factor del flujo de caja de capital, tomamos en cuenta la misma dinámica que antes. Se sumará 1 más. Como el factor de descuento aquí es el WACC antes de impuestos, será el 7.51. De igual forma, para el segundo periodo será la sumatoria del factor de descuento en el periodo 1 por el incremento que se representa sumado el factor de descuento del periodo 1. Los siguientes periodos tienen la misma dinámica. Descontamos cada uno de estos flujos de capital dividiendo los flujos que obtuvimos para el factor de descuento. Finalmente traemos a valor presente restando la inversión inicial, la sumatoria de estos flujos actualizados. Como vemos, tenemos un valor actual neto igual de 56 millones. Finalmente obtenemos la TIR de la evolución de los flujos de caja, pero tomando en cuenta el flujo de caja de capital. Como vemos, aquí tenemos una TIR del 9.33%. Para descontar el flujo de caja para los accionistas, tomamos en cuenta igual la sumatoria de 1 más el factor de descuento y de igual forma el factor de descuento del periodo anterior por el incremento en ese factor más el factor del periodo anterior. Los siguientes periodos tienen la misma dinámica. Para obtener el flujo de caja de los accionistas actualizados, dividiremos el flujo de este para el factor de descuento. Finalmente procedemos a obtener el valor actual neto de este flujo, pero teniendo en cuenta que el valor aportado por los accionistas es solo del 50%. Por lo tanto, solo se restará la inversión de los 500 millones a la sumatoria de los flujos actualizados. No olvidemos que esto se debe restar. Como podemos ver, el valor actual neto del flujo de caja para los accionistas es igual de 56 y obtenemos la TIR utilizando de la misma forma la fórmula y yendo a la evolución de los flujos de caja de los accionistas. Obtenemos una TIR del 10.99%. Finalmente, para comprobar que esto se encuentre bien, vamos a traer a valor presente o a valor de mercado los recursos propios, para lo cual sumaremos
la inversión inicial, que como supimos el 50% de los 1.000 millones, más el valor actual neto que determinamos. Como podemos ver, este valor coincide exactamente con el cual pudimos obtener al inicio. Para poder determinar si esta decisión de inversión es correcta o no, tendremos que evaluar estos tres casos desde los diferentes enfoques. Sin embargo, al determinar que el valor actual neto no es menor a 0, significa que sí obtenemos un rendimiento. De igual forma, la TIR deberá ser comparada con la TEMAR. Suponiendo que la TEMAR sea del 7%, en todos los casos se aceptará el proyecto. Suponiendo que lo mínimo sea el 10%, simplemente no se aceptará. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta esta tasa. Al realizar este trabajo concluimos los siguientes criterios. Los elementos que permiten diferenciar los flujos de tesorería son los efectos de los escudos fiscales y el pago de los gastos financieros. En el flujo de caja de capital nos permite analizar el beneficio fiscal, el flujo de caja para los accionistas, que toma en cuenta el beneficio fiscal y las entradas y salidas de tesorería asociadas con la deuda, mientras que el flujo de caja libre no toma en cuenta estas dos y nos permite evaluar el crecimiento de valor para la empresa. Es justamente en estos dos criterios que se evalúan las diferencias que existen en cada uno de los flujos. También se determinó que debemos utilizar diferentes tasas de descuento para cada flujo, ya que estas reflejan un resultado diferente en cada uno de ellos. El resultado de descontar el flujo de caja libre es el incremento de valor para la empresa aportado por el proyecto cuando todo el efecto de la deuda se incorpora en la tasa. El resultado de descontar el flujo de caja de capital es similar, pero incorpora el efecto de escudo fiscal en los flujos. Finalmente, el resultado de descontar el flujo de caja para los accionistas es el incremento de valor para los mismos. También se determinó que cuando el valor actual neto representa un valor mayor a 0, se debe aceptar el proyecto, ya que nos indica que este generará riqueza para la empresa más allá del retorno del capital invertido. Al igual, entre más alta sea la tasa de retorno, mayor rentabilidad vamos a obtener. Sin embargo, esta debe ser evaluada conforme a la TEMAR, o tasa mínima aceptada de retorno.